Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y gracias por estar conectados con nosotros en tiempo y forma. Son ya las 11 de la mañana en el tiempo del centro de México. Te saluda Raúl Rivera y te doy la más cordial bienvenida a esta transmisión de esta serie de webinars completamente gratuitos. Estos webinars que tienen la intención de ayudarte, de apoyarte en el entendimiento, en la comprensión de este libro extraordinario y maravilloso titulado Los secretos para aumentar tu poder, riqueza y felicidad. Gracias por estar con nosotros y pues bueno, estamos comenzando con muchísima actividad esta mañana. Veo por aquí ya a Arturo Luna. Bienvenido, Arturo, gracias por estar por aquí. Socorro, bienvenida, dice desde la Ciudad de México. Qué gusto tenerte por aquí, Socorro. Mario Cabrera, buenos días, Mario. Qué gusto también que nos acompañes desde Querétaro. Y pues bueno, me da muchísimo gusto que estén participando pues rápidamente, iniciando con con mucho dinamismo esta transmisión del día de hoy. De mi parte, muy contento. Ya tenía algunas semanas que no había tenido la oportunidad de coincidir con ustedes en estas transmisiones. De antemano le agradezco pues a todo el equipo, ¿no? Y es lo que siempre comparto con todos ustedes. Pues esto no se puede hacer solo, hay todo un gran equipo de trabajo detrás, iniciando con Sinoé Figueroa, con Camilo Buitrago, con Yadira Murguía y pues todos los coaches que forman parte del equipo de Potencial Libre, ¿no? Tenemos a Gildardo, tenemos también a Sandra, está también con nosotros, pues obviamente Camilo, Fátima, la señora Conchita, Jorge Aguilar, en fin, un equipazo de campeonato. Gracias a todos ellos por pues cubrirme. En estas 2 semanas tuvimos pues un evento extraordinario. Estuvimos durante 2 semanas pues en nuestro entrenamiento de fin de año certificando pues procesadores, personas que pues han tomado a bien prepararse de manera profunda, certificarse y aprender, ¿no? Pues todos los detalles de este arte de la liberación de partículas de fuerza de vida, pues fue algo extraordinario. Así es que pues con todo el gusto ya retornando aquí con ustedes en estas transmisiones. Pues bueno, bienvenido Alfredo, qué gusto que nos acompañas. Yadira, gracias por estar aquí. Erika, qué gusto, Erika, estar por aquí también, que estés con nosotros. Y pues bueno, siempre no está de más y es algo que siempre me gusta pues recomendarles, ¿no? Tengan a la mano, ¿no? Sus herramientas que ustedes necesiten, pluma, lápiz, papel, cuaderno, o si es más herramientas digitales, su tableta, su teléfono, su computadora, lo que sea que ustedes necesiten, pero que lo tengan ahí a la mano pues para sacar el máximo provecho a la transmisión del día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en el siguiente capítulo, que es el capítulo número 11, un capítulo fantástico, un capítulo pues sumamente útil, sumamente práctico para cualquier persona que lo ha leído y lo ha vuelto a leer. Pues realmente hay tips extraordinarios en este capítulo que de hecho vamos a profundizar en ellos, pues para que los puedas aplicar en tu día a día, ¿no? Pero nada más y nada menos que cómo usar el miedo como un activo. Así es que, pues un capítulo fantástico hoy en el que nos vamos a centrar, en el que nos vamos a enfocar. Hoy vamos a estar en la transmisión únicamente Fátima Escobedo y un servidor. Vamos a extrañar a la señora Conchita. No les será posible acompañarnos en la transmisión del día de hoy, pero estoy seguro que Fátima y un servidor pues haremos todo lo que esté en nuestro poder para que esta transmisión sea extraordinaria. Así es que, pues vamos a arrancar. Fátima, de tu parte, algo que tú nos quieras compartir antes de iniciar la transmisión del día de hoy. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, Raúl. Muy buenos días a todos. Feliz, contenta de estar nuevamente aquí contigo. Se nos había ido Raúl a Brasil, se nos había ido Raúl a varios talleres impartiendo esta tecnología en conjunto con Sil Stanford. Qué afortunado, Raúl. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿por qué no en México? Desde hace muchos años, esta tecnología ya ha estado existiendo en Estados Unidos, había estado existiendo en Inglaterra, en Australia, si no me equivoco, también en Nueva Zelanda. ¿Y por qué no en México? Quiero agradecer particularmente, y la verdad es que Raúl ha hecho un trabajo extraordinario, no porque sea un gran amigo, no porque sea un gran hombre para mi vida. El hecho de tener estos documentos, el hecho de tener esta tecnología, este conocimiento en español,
permite que cada vez más personas estemos buscando, Raúl, mejores respuestas, podamos encontrar respuestas para nosotros mismos. Entonces, me siento muy contenta, me siento muy honrada, me siento feliz de poder estar en contacto con todos ustedes. Y bueno, precisamente esta felicidad que te quiero compartir es porque acabo de certificarme, acabo de llevar un curso muy especial para mí, un curso donde pude conocer más de mí. Y qué importante, ¿no? Nada tienes que conocer de nadie más que de ti mismo. No hay nada más importante que tengas que conocer que es a ti mismo, porque de ahí emana toda la felicidad, toda la riqueza, todo el éxito que tú desees. Y poder haber encontrado, Raúl, en español materiales que me permitían, piezas que yo no había encontrado, las pude encontrar a través de esta traducción. Muchísimas gracias, Raúl. Yo te doy un aplauso de verdad y te garantizo que muchos de los que estamos estudiando esta tecnología estamos haciéndolo. Gracias y bueno, lista para iniciar un tema maravilloso que tiene que ver con el tema del miedo y quien no lo haya sentido definitivamente no tiene por qué estar en este entrenamiento. Entonces, bienvenidos. Gracias, Fátima, y felicidades también por ese progreso y ese avance que has logrado. Y miren, iniciando, ¿no? Enfocándonos en este capítulo número 11, pues el miedo a las personas o el miedo a la gente. Y yo les pudiera decir para iniciar que es un miedo pues muy común. Y es ese tipo de miedo que desarrolla esta coraza, ¿no? Esta costra derivado de los acuerdos tácitos. Es decir, yo tengo miedo, me doy cuenta que tú también tienes miedo, tú sabes que yo tengo miedo, yo sé que tú también tienes miedo, pero fingimos, ¿no? Pretendemos que todo está bien y que nosotros no tenemos ese miedo a las personas, que no tenemos ese miedo a la gente, ¿no? Y entonces esa es una de las partes más destructivas en relación a este miedo o a este tipo de miedo en particular. Es muy común. La gran mayoría de las personas lo tienen, pero la gran mayoría de las personas van a decir que no lo tienen, que para nada, que no necesitan, ¿verdad?, trabajar en su desarrollo personal o que no necesitan trabajar en su inteligencia emocional, que no necesitan liberar partículas de fuerza de vida y no necesitan tampoco una sesión de procesamiento, por Dios. Pero entonces, luego observamos los resultados en la vida, ¿no? Las estadísticas, pues tal cual, lo que estamos logrando. Y entonces ahí es donde se nota de manera muy específica si realmente yo tengo ese miedo o no lo tengo. Yo voy a hablar por mí. Yo te voy a compartir que yo también era una de esas personas, ¿no? Y estaba ya en mis 20s, ¿no? 21, 22 años, y yo todavía me mentía a mí mismo, ¿no? Yo todavía fingía, yo todavía pretendía, ¿no? Que no, o sea, que todo estaba bien conmigo. Aunque mi cuerpo y diferentes situaciones que yo estaba enfrentando en la época, pues me gritaban todo lo contrario, pero yo decía que todo estaba bien conmigo, ¿verdad? O sea, que todo lo que estaba mal en mi vida no tenía que ver nada conmigo, seguramente pues era la culpa, ya sabes, ¿no? Lo típico y lo convencional de los papás, del medio ambiente, de la familia, ¿no? Bueno, hasta del universo, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Pero la verdad es que si yo me remonto a esa etapa de mi vida, o sea, para empezar, no tenía tantos amigos, pero tampoco tenía novia. Y hablando de dinero, era completamente dependiente de mis papás. Entonces, ahí es donde tú debes de observar, o sea, ¿dónde se manifiesta el miedo a las personas? ¿Dónde se manifiesta el miedo a la gente? Bueno, en tus relaciones. Si tus relaciones son amplias, son extensas, saludables, óptimas, pues palomita, ¿verdad? Pero si tus relaciones no son así,
Si no son amplias, si no son extensas, si no son relaciones sanas, relaciones óptimas, pues pudiera ser una banderita roja que te está invitando a inspeccionar el área, ¿no? ¿Dónde más se nota el miedo a las personas? ¿Dónde más se nota el miedo a la gente? Pues en tus ingresos. Entonces yo te digo que en aquella época, ¿no? Cuando estaba iniciando mis 20, pues yo era completamente dependiente de mis papás. ¿Qué quiere decir eso? Pues incompetente. O sea, que yo no producía, que no tenía la habilidad, ¿no? Para producir, para generar ingresos, para ganarme la vida. Entonces, en los ingresos, en el nivel de ingresos, ahí es donde se nota si tienes este miedo a las personas, a la gente, o no lo tienes. Otra área, ¿no? Hay muchas áreas, ¿no? Donde tú puedes inspeccionar esto, pero comenzando aquí, tus relaciones, comenzando aquí con los ingresos, ¿no? Y si entramos un poquito más allá en el área de las relaciones, pues también, ¿no? La pareja, ¿no? O sea, si verdaderamente no existe este miedo a la gente, si no existe este miedo a las personas, pues muy probablemente puedas alinearte, ¿no? De una manera, pues muy óptima con una pareja que verdaderamente, pues sea afín, una pareja con quien tú verdaderamente puedas alinearte de una manera óptima. Pero ¿por qué te digo esto? Porque es uno de esos miedos que es tremendamente común, pero también es uno de esos miedos en los que la gente o la mayoría de las personas incurren en enormes cantidades de negación, ¿no? Y de pretensiones. No, no, ¿cómo crees? No, no, a mí no me da miedo eso. No, no, yo no tengo nada de ese miedo. Pero luego después vemos sus relaciones, ¿no? Luego después vemos sus ingresos y pues esas áreas tremendamente gritan la existencia de ese temor, la existencia de ese miedo, ¿no? ¿Qué me ayudó en la época? Pues bueno, número uno, y este es el punto, ¿no? Y es lo que les quiero recomendar. Si verdaderamente quieres incrementar tus ingresos, si verdaderamente quieres optimizar todo tipo de relaciones, tu vida en general, y te sientes atorado, te sientes que no estás avanzando, ¿no? En la medida que tú quisieras o en la velocidad que tú quisieras, pues lo primero que tienes que hacer es aceptar que hay miedo ahí. Y ese miedo más básico, ¿no? Específicamente de hablar con las personas, de interactuar con las personas, miedo a la gente. Porque en el momento que yo lo acepte, pues entonces puedo mejorarlo, puedo resolverlo. Pero si me quedo atrapado, ¿no? En la mentira, si me quedo atrapado en la falsedad, en la negación, en la pretensión, pues me puedo quedar ahí por la eternidad, ¿no? Teniendo exactamente el mismo nivel de resultados, el mismo nivel de ingresos y los mismos problemas en mis relaciones. Entonces, el primer paso para optimizar esta área es reconocerlo. O sea, la verdad, yo llegué a un punto en donde ya no podía más. O sea, físicamente mi cuerpo empezaba a tener situaciones psicosomáticas, o sea, muy peculiares. O sea, empecé a tener una sudoración excesiva, o sea, una cosa, eh, sí, un exceso, ¿no? O sea, todo mi cuerpo sudaba, ¿no? Evidentemente en las relaciones no me iba nada bien, ¿no? En mi relación con la familia, con mis papás, nada bien, sin novia, sin dinero, pues no me sentía bien. Pero entonces algo se iluminó en mí y verdaderamente me inspiró pues a enfrentar ese miedo. Y entonces lo que hice en esa época pues fue ingresar al área de las ventas, para ser más específico a las ventas directas, ¿no? Y fui y busqué a mis papás y les pedí, o sea, que me dieran la oportunidad de aprender. Ellos han sido y siguen siendo una de las personas más exitosas que yo conozco a nivel mundial en este tema de las redes de mercadeo, en este tema de la venta directa, ¿no? Pero entonces fui y les pedí una oportunidad, ¿no? Les dije, ¿saben qué? Quiero aprender a vender. Pero lo curioso es que yo no quería aprender a vender en esa época, pues nada más para ganar más dinero. Evidentemente, pues sí, era algo que no lo iba a despreciar. Pero en esa época yo me decidí a entrar a ese mundo, específicamente al mundo de las ventas directas, al mundo del mercado en red,
porque me di cuenta que yo tenía mucho miedo y que era una persona muy retraída y que era una persona muy cohibida. Eso no me estaba ayudando en mis relaciones, eso no me estaba ayudando con mi familia, eso me tenía sin novia, ¿no? A mis veintitantos años de edad y obviamente con ingresos muy bajos. Pero entonces lo que me llevó a aprender o a entrar en el área de las ventas fue enfrentarme con ese miedo, ¿no? Y colocarme a mí mismo en esas situaciones pues muy desafiantes, muy confrontantes, ¿no? De andar ahí en la calle tocando puertas, ¿no? Prospectando, haciendo llamadas en frío y que la gente me rechazara, pero eso me sirvió como no tienen una idea. Yo no estaría haciendo lo que hago el día de hoy si no hubiera, como dicen coloquialmente, tomado al toro por los cuernos, ¿no? O sea, no me interesaba tanto nada más el tema de vender o ganar dinero, o sea, yo estaba todavía por debajo de eso, yo ya estaba harto de tenerle miedo a todo, a cualquier situación, a cualquier tipo de persona, y eso fue algo que verdaderamente transformó mi vida para bien, ¿no? Ahora, el asunto aquí es que pues no podemos, o sea, no podemos resolver este tipo de situaciones si yo sigo mintiendo, si yo sigo fingiendo que no tengo ese temor, que no tengo ese miedo. Yo les pudiera decir que hay muchas oportunidades que se pierden precisamente porque la persona a la cual están llegando esas oportunidades o quien tiene esas oportunidades, pues no da el siguiente paso y no da el siguiente paso y va a dar un montón de justificaciones, va a dar un montón de explicaciones de que no es el momento correcto, de que la economía ahorita no está bien, de que el mercado y que los indicadores, pero la verdad es que se pierden muchas oportunidades cuando la persona está inundada en este miedo tan básico. Así es que, pues bueno, eso es una parte inicial. Vamos a ir a dos aspectos, dos conceptos que les vamos a compartir en esta transmisión, que estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Vamos a escuchar a Fátima y luego después leemos, nos pone comentarios por aquí Mario. Vamos a escuchar a Fátima y después compartimos con todos lo que Mario nos está expresando aquí. Bienvenida, Fátima, adelante, todo un tema, algo que tú nos quieras compartir. Muchas gracias, Raúl. Bueno, algo que te quiero compartir, perdón. Algo que te quiero compartir fue este libro también fantástico de Robert Kiyosaki, que él tenía terror a vender, terror a catalogarse como un vendedor. Yo creo que la mayoría, Raúl, si no me equivoco, mucha gente dice, todo lo que quieras menos ventas, todo lo que quieras menos ventas. Una, porque probablemente el tema de las ventas ha sido muy degradado, ha sido también utilizado por personas no óptimas y bueno, se cataloga al vendedor de una manera como astuto, ¿no? Como tiene muchos catálogos, muchas etiquetas, entonces imagínate cuando eh, de alguna manera quiero tener esos ingresos extra, Raúl, y que bueno, mi carrera no me los entrega, mi carrera no me da en este momento o no me daba en ese momento para subsistir, caray, o sea, para mejorar la calidad de mi vida, solamente podía sobrevivir. Entonces yo recuerdo que, pues, a vender, ¿no? A vender algo. Era como mi última opción, o sea, era ¿cómo no hacerlo? O sea, ¿cómo no vender algo? Pídeme hacer otra cosa, pero vender era todo un tema para mí. Cuando entro a este grupo de ventas, Raúl, eso fue lo primero que me enseñaron, a confrontar mi propio miedo. Y me siento muy agradecida con las personas que me enseñaron. Me siento de verdad muy agradecida con las personas que me impulsaron. Incluso, tanto era el impulso que yo tenía que hacer un canvaseo. Pero fue fantástico recibir toda la cantidad de rechazos por la gente. ¿A qué tenía miedo? Le tengo miedo o le tenía miedo a que me rechazara la gente, a que se enojaran conmigo, a que me pudieran colocar, simplemente con verme a la cara, pudieran ponerme todo tipo de etiquetas. Híjole, yo sí tenía miedo. Pero qué interesante que este miedo tremendo al que yo tenía
Bueno, si escuchan por ahí algunos ruiditos, es nuestro gatito. Eh, Al miedo que yo tenía, Raúl, precisamente este era el que me iba a liberar de una gran cantidad de otros miedos, pero sobre todo financieramente. Entonces, pues eso es parte, ¿no? Eso es maravilloso, es, híjole, hacer aquello que te da miedo definitivamente, no hacer aquello que te ponga en peligro, sino hacer aquello que te daba miedo. Y si te da miedo tocar una puerta, pues qué bendición, qué buen miedo te has encontrado, porque es un buen momento para empezar a tocar puertas, porque no te vas con otras 3 personas que tengan ese mismo miedo que tú y vas a encontrar magia, te lo garantizo. O sea, si te dedicas a las ventas, y aún si no te dedicaras a las ventas, el simple hecho de romper, Raúl, con el miedo. Agradezco tantísimo este entrenamiento. También tuve un compañero que me dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito dinero, pero sí necesito romper mis miedos y sé que ventas me va a ayudar. Así que dime qué tengo que hacer. Hoy en día es un distribuidor y en su momento fue uno de los distribuidores muy reconocido en mi oficina. Y precisamente porque quería romper el miedo. Muchas gracias. Y bueno, pues fantástico tema, Raúl. Excelente, pues gracias también, Fátima, por complementar, pues a través de lo vivido en la experiencia, ¿verdad? Digo, esto no es solamente una idea, ¿no? Es lo que ambos hemos vivido, lo que ambos hemos experimentado y muy probablemente, ¿no? Se relacione con algunas experiencias que tú hayas tenido, ¿no? Como nos pone aquí Mario, ¿no? Mario dice, yo también he manifestado ese problema de sudoración excesiva. Dice, el otro día me subí a cantar a un camión precisamente para enfrentar mi miedo a la gente, mi miedo al rechazo. Y como una vez me dijiste, Raúl, es como un músculo que se desarrolla conforme lo trabajamos a diario. Pues bien, por eso, Mario, felicidades. ¡Wow! Y es tal cual, ¿no? O sea, sí es una habilidad, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentas el miedo? Pues con fortaleza. Pero la fortaleza es como cuando tú vas al gimnasio, ¿no? Cuando tú vas al gimnasio y desarrollas esos músculos físicos, pues te vuelves más fuerte. Entonces, cada vez que tú te colocas en esas situaciones, en esas circunstancias que realmente te aterrorizan, que realmente te llenan de miedo, de pánico, cada vez que tú las experimentas y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, o sea, esto quiero que quede muy claro, o sea, no es que el miedo se haga más pequeño, sino que a través de experimentar y volver a experimentar y volver a experimentar esa situación, ese escenario, esa circunstancia que te llena de miedo, pero que aún así con todo y miedo lo estás haciendo y lo estás haciendo y lo estás haciendo, el miedo no se hace más pequeño, el miedo es el mismo, pero tú te haces más grande. Tú te haces más grande que el miedo. Tú te haces más fuerte. Pero si tú decides equivocadamente evitar darle la vuelta, ¿no? A cualquier tipo de circunstancia, a cualquier tipo de escenario, a cualquier tipo de situación que verdaderamente te da miedo, pues ahí te haces pequeño. O sea, el miedo es igual, ni más grande ni más pequeño. Pero si tú decides enfrentarlo, tú te haces más grande que el miedo. Si decides evitarlo y sacarle la vuelta, te haces más pequeño que el miedo. Nos pone por aquí Arturo, dice, los miedos son paradigmas que tenemos que romper y atrevernos a enfrentarlos. No es solo a las personas, sino al éxito, al fracaso, al riesgo, a quedarnos sin nada, al no sé cómo hacerlo, etcétera. Al enfrentarnos, nos damos cuenta de que el gigante que creíamos, pues no es tan grande ni tan malo. Y es cuando vamos teniendo confianza y empezamos a enfrentar los miedos, sin miedo, dice, valga la redundancia. Y es cuando vamos avanzando hacia adelante más rápido. Pues ahí lo tienen. Gracias también, Arturo, por compartir. Dice Erika, dice, me encantan las ventas y uno de mis miedos es cómo empezar el miedo al rechazo. Dice, cómo a lo mejor empezar en el miedo al rechazo. Bueno, quizás se refiera Erika a empezar o a romper ese miedo. Al contrario, gracias a ti, Mario. Entonces, miren, vamos a complementar esto. Esto es sumamente útil, este concepto que les estamos compartiendo aquí,
No es un concepto que esté en el libro de los secretos, sin embargo, está completamente relacionado. También es un concepto de Alan Walter. Este es un concepto que él comparte con mayor profundidad en un libro que se titula La serie del liderazgo ejecutivo. Y entonces el concepto, insisto, sumamente relacionado con este tema del miedo a la gente, pues es el concepto que Alan manejaba de la escalera social. ¿Y a qué nos referimos con esto, no? O sea, a veces cuando vemos, y ahorita que menciona Arturo, ¿no? O sea, miedo al éxito, ¿no? O sea, miedo verdaderamente a nuestro propio poder, etcétera. Cuando vemos gente muy exitosa, cuando vemos personas que verdaderamente sobresalen, cuando vemos personas muy por encima de los paradigmas convencionales, pues lo más común es pensar que esas personas pues tienen ese nivel de éxito o que han llegado hasta esa posición, a ese nivel de riqueza, a ese nivel de poder, a ese nivel de influencia, porque seguramente tienen habilidades extraordinarias, ¿no? Casi habilidades fantásticas, ¿no? Fuera de este planeta. Es más, pudiéramos pensar hasta que son extraterrestres, etcétera, pero la verdad es que no es así. Entonces, una de las cosas que me encanta de este concepto de la escalera social es que independientemente de la profesión e independientemente del nivel de éxito de la persona, pues tú puedes entender la sociedad en dos habilidades muy básicas. O sea, la sociedad se parte en dos. Quiere decir que la parte alta de la escalera social, en la parte alta de la escalera social, ahí es donde viven las personas de la zona verde y las personas de la zona dorada. Las personas que viven en la parte baja de la escalera son las personas que están en la zona amarilla o en la zona roja. Pero entonces si empezamos de abajo hacia arriba, la parte baja de la escalera, la gente que está en la zona amarilla, la gente que está en la zona roja, ¿quiénes serían? Pues personas que de repente están en labores, en actividades, pues de carácter administrativo, ¿no? Trabajos de oficina, trabajos que son de operación, trabajos que requieren pues todavía muchísimo esfuerzo físico, ¿no? Como los obreros. También los estudiantes están ahí. Porque los estudiantes, pues por eso están estudiando, porque todavía no saben nada, ¿no? Y aunque salgan de la universidad, pues tienen solamente ideas, todavía no tienen experiencia, todavía no tienen vivencias, ¿no? O sea, aún un estudiante está ahí, o sea, ahí se encuentra, en la zona amarilla o inclusive en la zona roja, ¿no? Y evidentemente ya las personas, ¿no? Que tienen años sin conseguir trabajo, ¿no? Desempleados, y evidentemente un indigente, pues estas personas completamente disfuncionales, pues están en el sótano de la zona roja. Ahora, ¿cuál es el común denominador de todos ellos? El común denominador de todas estas personas es que las habilidades que desarrollan es para manejar cosas, para manejar objetos o incluso enfocarse únicamente en temas. O sea, lo voy a repetir. O sea, no importa la industria, no importa el trabajo, no importa la profesión, pero si en mi día a día yo estoy manejando, interactuando únicamente con cosas, con objetos o incluso únicamente temas, pero yo verdaderamente no interactúo con personas o casi nunca interactúo con personas, cuidado. Porque si yo me mantengo ahí deliberadamente, pues es un hecho que nunca voy a llegar a tener poder, riqueza y felicidad, porque el poder, la riqueza y felicidad no está en la parte baja de la escalera. El poder, la riqueza y la felicidad está en la parte alta de la escalera. ¿Quiénes están en la parte alta de la escalera? Pues están los gerentes, están los vendedores, pero no cualquier vendedor, estoy hablando de los buenos vendedores, ese 20%, ¿no? En el área comercial, que son los que producen siempre el 80% de los resultados. Esos están en la parte alta de la escalera. Los ejecutivos, los directivos, los dueños de negocio, los líderes, esos están en la parte alta de la escalera. Pero independientemente de la industria, independientemente de la empresa, independientemente del producto, tienen una habilidad principal, que es lo que los ha colocado ahí arriba. A diferencia de las personas que viven su vida en la parte baja
de la escalera, ¿no? ¿Cuál es esa habilidad? Pues observemos. O sea, ¿qué es lo que hace un gerente? ¿Cuál sería la diferencia de un gerente con cualquier otra persona en cualquier trabajo? Bueno, el gerente es el que tiene que gestionar. ¿Pero qué gestiona? Pues a las personas y las actividades. Entonces tiene que tener, ya un gerente tiene que tener esa habilidad de manejar personas, tratar con las personas, con los clientes inclusive. Un buen vendedor que sobresale, ese vendedor que es del 20% que produce el 80% de los resultados, ¿no? Según la ley de Pareto, pues esa es una persona que todos los días tiene la voluntad de hacer llamadas en frío, que todos los días tiene la voluntad de estar prospectando, que todos los días tiene la voluntad y la disposición de estar haciendo presentaciones con clientes que no conoce. O sea, está tratando con personas. Un ejecutivo, un director, ¿qué hace? Organizar, dirigir a las personas. Un dueño de negocio, ¿qué es lo que hace? Pues es responsable de todos los problemas que todas las personas en su organización están colocando ahí. Evidentemente también se hace responsable, ¿no? De sus virtudes, de sus habilidades, de sus talentos. Pero entonces, ¿me siguen? Si una persona tiene miedo a las personas, lo que va a hacer es colocarse de manera crónica. Si una persona sigue teniendo miedo a las personas, si una persona sigue teniendo miedo a la gente, va a perpetuar una existencia de zona amarilla o de zona roja. Pero cuando tú te decides a enfrentar esto y desarrollar la habilidad para tratar a las personas, el trato con las personas, eso inmediatamente te va a colocar siempre en posiciones y en lugares en donde se dé esa habilidad del trato a la gente, que es la habilidad mejor pagada en el mundo. O sea, ¿por qué un director gana lo que gana? Porque tiene esa habilidad. ¿Por qué un buen vendedor gana lo que gana? Porque tiene esa habilidad. ¿Por qué un líder puede mover al mundo? Porque tiene esa habilidad. La habilidad de dirigir a las personas, de tratar a las personas, de manejar a las personas, es la habilidad mejor pagada en el mundo. Pero la gran mayoría de las personas, paradójicamente, nunca la desarrollan porque siempre siguen mintiendo que no, que ellos se relacionan bien con la gente, que no tienen miedo con nadie, cuando sus resultados, sus ingresos, sus relaciones, pues están gritando lo contrario, ¿no? ¿Qué nos dice por aquí? Erika nos hace una aclaración, dice, perdón, a lo que me refería es que cuando salgo a contactar en frío en campo y el miedo es tratar a las primeras personas a que me rechacen y ya después pues ya se me hace como un reto conmigo misma en que alguien me acepte el tema que les estoy ofreciendo. Entonces, pues lo tienes muy claro, ¿no, Erika? O sea, es un tema de movimiento, ¿no? O sea, movimiento es vida y si tú estás en movimiento, el miedo pues va a decrecer. No porque el miedo se haga más pequeño, pero es que tú con el movimiento te haces más grande, ¿no? Más grande que la adversidad, más grande que el miedo. Entonces, pues sumamente importante, ¿no? Entender esto. Fátima, comentarios adicionales en relación a esto, los miedos, la escalera social. Adelante. Bien. Bueno, pues bien importante que a veces creemos, ¿no? Que nosotros estamos prácticamente en el lugar correcto, solo tratando con cosas. Y bueno, me he encontrado también, Raúl, con personas que realmente rechazan estar con personas. Normalmente esto definitivamente pues no va a ayudarte absolutamente en nada. En nada te va a ayudar al momento de querer tú tener mejores ingresos, tener mejores relaciones. Eso es algo que yo empecé a descubrir, Raúl, al momento de estar yo atrás de un escritorio. Me encontré detrás de un escritorio por varios años, me encontré detrás de un escritorio solamente dibujando con una computadora y pareciera que eso era lo que yo necesitaba, estar detrás de una computadora, estar detrás de unos dibujos, estar detrás de un proyecto, pero nunca estaba en las reuniones. Nunca me encontraba en las reuniones a donde, sobre todo, mi jefe Raúl, y eso es algo muy interesante.
mi jefe era la persona que se dedicaba a contactar a otras personas, se dedicaba a negociar con las otras personas y yo lo único que me encargaba es estar detrás de un escritorio y una computadora haciendo también, creando, dibujando, pero no contactaba a nadie. Qué interesante, ¿no? Éramos muchas personas las que trabajábamos para el arquitecto y éramos los que menos ganábamos y trabajábamos muchísimo tiempo. Había noches completas en las que teníamos que trabajar. Era muy interesante porque él realmente lo que hacía era contactar a las personas. Tenía reuniones, sus ventas, la manera en cómo él vendía, tenía una comunicación que a mí me sorprendía. Pero simple y sencillamente yo creí que no tenía la capacidad o no tenía la destreza o simplemente no lo quería hacer. Definitivamente la calidad de vida de él y la calidad de vida mía eran totalmente distintas. Me da mucho sentido cuando no te atreves a contactar a las personas. Me da mucho sentido porque al no quererlas contactar es porque estás dispuesto a estar en la zona amarilla. Al no querer hacer esas llamadas, al no querer buscar esa persona, atrévete. Mira, el no ya lo tenemos, Raúl. Siempre lo vas a tener. Pero nunca sabes con qué persona te vas a topar que te diga que sí. Nunca sabes con qué persona te vas a topar que te diga, estaba esperando esto. Y de ahí puede iniciar algo maravilloso. Y simple y sencillamente, en la misma oficina, con las mismas reglas, pero simple y sencillamente unos trabajábamos más que otros. Y siempre el que ganaba más era aquel que contactaba, aquel que tenía las reuniones ejecutivas y simple y sencillamente cerraba ventas. Yo recuerdo que cerraba, Raúl, proyectos millonarios. Y nosotros nos quedábamos trabajando, haciendo el trabajo duro, dibujando, tras la computadora, tras los papeles, tras los dibujos, semana tras semana. Me encantaba ver cómo el arquitecto fue un gran maestro en la comunicación, cómo se dirigía hacia sus clientes, cómo les daba servicio, pero sobre todo cómo enfrentaba la oposición incluso del propio cliente, los rechazos que pudiera tener. Eso es algo que vale la pena aprender, Raúl. ¿Y por qué no empieza desde pequeño? Comienza, toca esa puerta, recibe el rechazo, pero continúa tú, continúa haciéndolo. Posteriormente va a ser divertido. Tengo amigos, tengo compañeros a los cuales los he llevado a tocar puertas. Nos hemos ido de verdad a tianguis. Hemos ido a los tianguis y hemos estado dando papelitos para sorteos, saludándolos, haciéndoles preguntas. Evidentemente, el 80% probablemente nos trate mal o nos vea raro. Pero el 20%, ¿te digo algo? El 20% de las personas que nos dieron una sonrisa, de las personas que aceptaron, muchos de ellos compraron. Incluso muchos de ellos están trabajando ahora con nosotros. Vale la pena romper el miedo. Muchísimas gracias, Raúl. Excelente, pues muchísimas gracias, Fátima. Y bueno, hablando de colocar esto en acción, pues vámonos a una fórmula. Esta fórmula va a ser muy útil para todos. Esta fórmula es cómo vamos a transformar el miedo en fortaleza y obviamente esto está basado, ¿no? O sea, ¿basado en qué? Pues basado en la misma fórmula que te comparte el autor, ¿no? El autor en el libro, pues te habla de cómo puedes tú transformar ese miedo en fortaleza. ¿Qué haces primero? Pues primero hazlo. O sea, primero enfrentar el miedo. Pero tal y como lo plantea el autor en el libro, pues reconocer. Es decir, si tienes miedo, si estás nervioso, si estás dando una plática, si estás haciendo una presentación, si vas a hacer una charla y tienes miedo, pues nada más reconócelo. También es muy importante el tema de la honestidad. Pero ¿a qué nos referimos en el tema de la honestidad? Nos referimos que seas honesto con lo que sabes, que seas honesto en la experiencia que realmente tienes. Miren, hoy en día está muy de moda, ¿no? Hoy en día está muy de moda todo este tema pues de ser un consultor o de ser un coach, pero no debiera de ser nada más una moda. O sea, es una profesión como cualquier otra, ¿no?
Y para ser un consultor o para ser un coach, pues se requiere estudio, se requiere horas de práctica, se requiere pues verdadero entendimiento y experiencia, pues se requiere de acreditaciones y certificaciones. Entonces, si soy un coach, pues digo que soy un coach. Pero si no soy un coach, pues no digo que soy un coach. O sea, no tengo que mentir en relación a quién soy, en dónde estoy, de dónde vengo, qué es lo que sé, qué es lo que no sé. O sea, yo les puedo decir por experiencia que en los únicos momentos en donde pues he tenido problemas, ¿no? Con una audiencia, pues es porque en algún momento pues mentí en algo, ¿no? A lo mejor en algo que dije que sabía, que en realidad no lo sabía, o en algo de quien yo soy que realmente no era. O sea, no caigan en ese error, no se necesita. O sea, primero hazlo, reconoce si estás nervioso, si estás nerviosa, sé honesto en relación a lo que sabes, sé honesto también con lo que no sabes. Si alguien en algún momento te pregunta algo y verdaderamente no lo sabes, pues nada más di que no lo sabes y que lo vas a investigar y con gusto le compartes la respuesta. Pero cuando se viola ese principio de la honestidad, pues ahí es donde nos metemos en problemas, ¿no? También, si vas a compartir, comparte desde tu propia experiencia lo que realmente has vivido, la manera en la que tú lo has experimentado. Es muy fácil. O sea, por ejemplo, dar charlas, ¿no? Dar conferencias o un entrenamiento, si tú lo haces desde tu propia vivencia, si tú lo haces desde tu propia experiencia, es mucho más simple y más sencillo. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces, ¿no? Si estoy tomando como ejemplo el hablar en público, ¿no? Porque es uno de los mayores miedos de la mayoría de las personas. Incluso está catalogado como que hablar en público es algo que le daría más miedo a la mayoría de las personas que inclusive la muerte, ¿no? Entonces estamos tomando ese ejemplo, ¿no? Pero entonces si tú haces una charla, ¿no? O una presentación y pues bueno, lo hiciste, reconociste, fuiste honesto, hablaste desde tu propia experiencia y el resultado no fue positivo, no pasa nada, procésalo. Pero esto es muy importante, o sea, procésalo para que no te quedes atrapado, para que no te quedes atorado en eso y digas, no, pues sí lo hice una vez, pero no resultó y entonces mejor ya no lo hago. No, procésalo, búscanos, ¿no? Y haz una sesión, libera tus partículas de fuerza de vida en relación a eso y luego continúas. Pero ese es el orden. O sea, cuando tienes miedo, y esto es bien importante, o sea, no quieras procesar algo que ni siquiera te has animado a hacer. Es al revés. Primero te animas y lo haces que te salga como te salga. Y pues si fue un ridículo, si fue la peor experiencia de tu vida, bueno, ahí sí, lo procesamos para que vuelvas a continuar y lo vuelvas a hacer. Pero no intentes procesar, sobre todo en estas áreas de miedo, o sea, procesar algo en donde te estás quedando en tu mente, en donde te estás quedando en tu cabeza. Ay, es que me da miedo hablar en público. Muy bien. ¿Y cuántas pláticas has dado? ¿Cuántas conferencias has dado? ¿O cuántas veces lo has hecho? No, pues ninguna. Por eso me da mucho miedo. No. O sea, lo primero que tienes que hacer es colocarte en esa situación, hazlo como te salga y luego procesas el miedo que surgió. Porque el miedo que surgió y lo que sentiste en ese momento, eso sí fue real. Pero no puedes estar procesando miedos imaginarios, ¿no? Esto es muy importante. Tenemos algunos comentarios adicionales, dice Erika. Dice, no sé si esté bien, Raúl, pero lo que hacía al inicio era salir a buscar 10 personas que me dijeran que no. Dice, y a la sexta persona, dice, me empezaban a aceptar. Adelante, Erika, hay muchas maneras, ¿no? O sea, hay muchas maneras. Y yo siempre digo, pues lo que funciona hay que seguirlo haciendo, ¿no? Además, es como utilizar la psicología inversa, ¿no? Pues bueno, me voy acostumbrando al no y evidentemente al no tenerle tanto miedo, al no ser tan renuente, ¿no? Al rechazo, pues entonces empieza a surgir la aceptación. Luego dice Socorro, dice, el miedo a la gente nos bloquea, dice, en automático, dice, todos nuestros sentidos y por consecuencia nos volvemos más inseguros. Cuando uno decide dar el primer paso, te das cuenta de que todos tenemos el poder de hacer y realizar cuanto queramos. Dice, se logran cambios exitosos en nuestra vida. Pues totalmente de acuerdo, Socorro. Y miren, esto parece simple, pero de verdad se los recomiendo, anótenlo, subráyenlo, pónganlo en marcatextos. No intentes procesar miedos imaginarios. Primero hazlo, o sea, esa cosa que te da tanto miedo,
esa situación que te da tanto miedo, que no quieres enfrentar, eso que no quieres que suceda, o sea, ponte ahí, vívelo, o sea, sigue este proceso, pues reconoce si realmente te sientes muy nervioso, sé honesto, ¿no? Trata de compartir desde tu propia experiencia y si el resultado fue terrible, pues ahí sí procésalo, pero procesa algo real derivado de que tú ya te animaste, de que tú ya te colocaste en esa circunstancia. Pero eso muchas veces las personas no lo entienden. O sea, no puedes estar procesando un miedo imaginario. Primero anímate, hazlo, que salga como salga y entonces sí, procesa todo lo que surgió de esa situación. Pues todo un tema, creo que es un tema muy profundo. Sí les recomiendo que lean ese capítulo varias veces, pero no nomás lo lean, pónganle acción, ¿no? Y lo que sea que le han estado sacando la vuelta, que no querían experimentar en este año 2019, pues háganlo antes de que termine el año y verán cómo será más fácil arrancar con el pie derecho para el próximo año 2020. Fátima, bienvenida nuevamente de tu parte. Pues comentarios finales, conclusiones, recomendaciones antes de cerrar, antes de despedirnos el día de hoy. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que te rechacen. Eso es lo peor que pueda pasar. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Que algo internamente en tu vida comience a cambiar. Algo estás rompiendo. Una coraza de zona amarilla, de zona roja. Vas a romperlo. Esto es algo importante, Raúl, porque antes de que yo pudiera tener los recursos, esa prosperidad, poderla tener para invertir en mi educación y en mi entrenamiento, no la tenía. Y yo sabía que personas que estaban ganando muy bien en la compañía de ventas, wow, o sea, invertían cantidades interesantes en su propio entrenamiento. Mientras yo no lo tuviera, hay cosas que sí puedes hacer. Ve, toca esa puerta, recibe el primer rechazo, el segundo y tal cual como Erika. Esto en sí ya es un proceso que te estás dando a ti mismo. En sí estás causando un cambio, estás rompiendo. Mientras que te empoderas y puedas tener exactamente los recursos necesarios para poder estar con un coach profesional, para poder estar en un entrenamiento profesional, para poder tener un entrenamiento que la misma Shirley Stanford va a impartir en enero. Ok, no lo tengo, no lo tengo en este momento. Y eso yo lo llegué a decir, yo no tengo ese recurso. Pero sí tengo un recurso muy importante, mi autodeterminación, mi decisión. Tengo un recurso muy importante, tengo miedo y ese ya es un recurso. Créeme, es un recurso muy importante, tengo miedo. Pues utilízalo. Ve, toca esas puertas. Hazlo. Y va a suceder la magia. En la siguiente semana muy probablemente nos quieras compartir tu experiencia. ¿Qué sucedió al escuchar este webinario? ¿Qué sucedió al tomar una decisión? ¿O qué sucede? ¿O qué vas a hacer? ¿O vas a ser de las muchas personas que simplemente lo escuchó, cierra su computadora y sigue haciendo exactamente lo mismo? Nada. ¿O vas a ser de esas personas que en cuanto termine el webinario, ok, voy a tocar 10 puertas, ¿qué puede sucederme? No te va a suceder nada. Solo vas a experimentar y vas a romper aquello que tanto miedo te da. Ese es algo que quiero compartir porque es algo que a mí, Raúl, en lo particular, me quedaba observando a esos líderes, a esos grandes ejecutivos, a esos directores de territorio que salían a entrenamientos con Shirley Stanford. Y el simplemente ver cuánto costaba para mí era, no puedo por ahora, no tengo el recurso. Pero sí te puedo decir que puedes usar uno de los más grandes que es el miedo. Muchísimas gracias, Raúl.
Excelente, pues gracias Fátima, gracias también a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en vivo en esta transmisión. También gracias si estás escuchando ya en el futuro esta grabación, aunque no sea en vivo, gracias también por haber dedicado el tiempo. Y pues bueno, ahí tienen los correos electrónicos. Si quieren continuar en contacto con nosotros, pueden pasar también a nuestra página de Facebook, ahí a Potencial Libre. Y bueno, Arturo nos dice, creo que para vencer el miedo tendríamos que proceder como en los juicios, dice, de los Estados Unidos, di la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pues sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Arturo y todos. A final de cuentas, la verdad es lo que lidera las partículas de fuerza de vida. Que tengan un excelente día, que tengan una excelente semana. Nos vamos a escuchar el próximo martes. Vamos a avanzar al capítulo número 12 y ya lo saben, por favor, manténganse conectados a la zona verde. Claro. Gracias a todos.